Precious Heavenly Father, we are so grateful, oh Lord, for the great blessing that you gave us in this family to have our little Peter with us. God, we pray a lot for him and for his mother, oh God, and we are so happy because you brought him to this life with health and blessings. Oh God, we are asking for more blessings now, but not for only a birth moment, but for the whole life. We don't know the day when you are coming back to this land again and to this earth, oh God, but till you come, as we have time to see little Peter grow up and be a man, oh God, bless him, my Lord, in all the blessing of your hand. Oh God, place in that little heart predestinated seed to believe, to be a part of your book, oh Lord, and to be redeemed in that glorious name and in that glorious day. Oh God, bless his parents to have enough in their home to make him grow healthy and blessed, oh God, and let him be a great blessing for them as fathers, my Lord, and let this boy grow for the glory of the living God. Oh God, bless him when he got sick, heal him and provide everything for him. In the precious name of the Lord Jesus Christ. Amen. Fields of sin, bring them in, oh, bring them in, bring the little ones to Jesus. Amen. Amen. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. God bless every one of you. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. It's great to be in the house of the Lord. Me alegra mucho estar en la casa del Señor. I am so happy Yo estoy muy contento for having had the opportunity to come por haber tenido la oportunidad de haber venido and see you all y verlos a todos and fellowship with you all. y el compañerismo con todos. I want to thank every one of you Quiero agradecerle a cada uno de ustedes for your hospitality por su hospitalidad and all the love that you have shown us. y todo el amor que nos han mostrado. Amén. We've missed you Los hemos extrañado and it's been great. y ha sido sorprendente. It's been good. Ha sido muy bueno. I thought the last time was going to be my last time. Pensé que la última vez iba a ser mi última vez. I thought the last time was going to be the final one. Pensé que la última vez iba a ser la vez final. But let's talk a little bit more about the Word of God. Pero hablemos un poquito más acerca de la palabra del Señor. If you would come with me to the book of 1 Corinthians, Si pueden venir conmigo al libro de 1 de Corintios, chapter 15, capítulo 15, verse 50. versículo 50. Amén. 1 Corinthians 15, 50. 1 de Corintios 15, 50. And it says like this, the word of the Lord. Dice así la palabra del Señor. Now this I say, brethren, Pero esto digo, hermanos, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Let's bow our heads. Inclinemos nuestro rostro. Heavenly Father, Santo Padre Celestial, we thank you so much, Lord, for this opportunity. te agradecemos tanto por esta oportunidad. We know, Lord, the promises Sabemos las promesas of coming together de venir juntos, to join our licks of fire. a unir nuestras lenguas de fuego. You promise Tú prometiste that wherever two or three are gathered que donde quiera que hubieran dos o tres reunidos in your name, en tu nombre, you would be there. tú estarías en el medio de And ellos. we thank you, Lord, Y te agradecemos, for Señor, being here. por estar aquí, For we have gathered porque nos hemos reunido in your name, en tu nombre, in the name of the Lord Jesus en el nombre del Christ. Señor Now, Jesucristo. Lord, Ahora, Señor, we ask
Pedimos that you may give us peace que nos des paz in our minds, en nuestras mentes in understanding, y entendimiento in y revelation. revelación. Allow us, Lord, Permítenos, to Señor, open our ears de abrir nuestros oídos to your voice, a tu voz and to only your voice, y solamente a tu voz and to receive para recibir whatever you have for us. lo que tú tienes para nosotros. For we pray, Porque we oramos, put ourselves in your hands. nos ponemos en tus manos, In the name of the Lord Jesus en Christ. el nombre de San Jesucristo. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. Amen. It's good. Amén. Amen. Very briefly, Muy cortamente. hopefully I can make it as short as possible. Espero hacerlo tan corto sea posible. I would like to share a thought Me gustaría compartir un pensamiento that has been of help for me, que ha sido de ayuda para mí, because sometimes we get frustrated porque a veces nos frustramos and we wish things would be better. y quisiéramos y deseamos que las cosas fueran mejores. But this thought Pero este pensamiento has given me a lot of peace, me ha dado mucha paz, much calm, mucha calma and just to wait in the Lord. y solamente esperar en el Señor. The scripture that we just read, La escritura que acabamos de leer it says that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. dice que la carne y la sangre no pueden llegar al reino de Dios. Now I was thinking about the kingdom of God. Yo estaba pensando acerca del reino de Dios. In the kingdom of God. Y el reino de Dios, In thinking about it, y pensando al respecto, as we can all see, todos podemos ver, there is a craving on us hay un deseo en nosotros, as human beings como humanos, for community, por comunidad, to be gathered, de estar reunidos, to be together, de estar to juntos, pull together. de estar unidos juntos. Since the beginnings of time, Desde el principio de los tiempos, people have gathered together. la gente se ha reunido. It's very strange Es muy extraño when a person goes by themselves que una persona se vaya por su cuenta and something comes out of that. y que algo salga de ello. It's usually people that are alone Usualmente la gente que está sola pull together se juntan and they get gathered together. y se reúnen. You can see even in the animal kingdom, Ustedes lo pueden ver en el reino animal. they create packs. Ellos crean They manadas, create groups of ellos animals. crean grupos de animales And humans are the same way. y los humanos son de la misma manera. We're all the time making groups of people. Todo el tiempo estamos haciendo grupos de personas. When we find things in common, Cuando encontramos cosas en común, we just gather. solo nos reunimos. And the problem of gathering Y el problema de reunirse is that when you get together, es que cuando te juntas, you find out that everything is in chaos. te das cuenta que todo es un caos. You're just there together, Tú estás ahí junto, but there's nothing to do, there's nowhere to go. pero no hay nada que hacer, no hay nada de a dónde ir, ningún There, lugar donde ir. there is no clear objective. No hay un objetivo claro. And there's where the community begins. Y ahí es que la comunidad empieza. Before that, you were not a community. Antes de eso, tú no eras una comunidad. You were just a group of people. Tú solo eras un grupo de gente. But when you become a community, Pero cuando eres parte de una comunidad, it means that now you have rules. significa que ahora tienes reglas. Rules are very important for a community. Las reglas son muy importantes para la comunidad. It lets everybody know what's expected, Le dejas saber a todo el mundo qué esperar, what has to be done, qué tiene que ser hecho and what doesn't get done. y lo que no se va a hacer, debe de hacer. So rules Entonces las are reglas very important for a community. son muy importantes para la comunidad. But when you speak about rules, Pero cuando hablas de reglas, you're speaking about a rule giver, hablas de alguien que da las reglas. someone or someones
alguien o algunas personas need to come up with those rules. tienen que venir con esas reglas, They have to create those rules tienen que crear esas reglas for everybody to follow them. para que todo el mundo las siga. The rules don't create themselves. Las reglas no se hacen por sí solas. There has to be someone Tiene que haber alguien that comes up with them que las invente and shares them with the rest. y las comparta con todo el mundo. Now, when you speak about rules, Cuando tú hablas de reglas, rules are pointless. las reglas son sin sentido, The rules are useless las reglas no tienen ningún uso if there is not an enforcer. si no hay alguien que las enforce. If there is not somebody Si no hay una persona that makes sure que se asegure that the rules are being followed, que las reglas están siendo seguidas, and if the rules are not followed, y si las reglas no están siendo seguidas, there will be consequences. van a haber consecuencias. So there is, for a community to exist, Para que una comunidad exista, you need rules, necesitas reglas, you need a rule giver, necesitas alguien que dé las reglas and you need the enforcer. y necesitas alguien que las enfuerce. Is there a better word for? ¿Enforzar? No. Pero no. That is the community. That's what Esa es la makes a comunidad. community. Eso es lo que hace una comunidad. And then, Y luego, well, I think, yo pienso, I believe, yo creo, as you look at of the history of the world, como vemos a través de la historia del mundo, this is the only way, esta es de la única manera, and this has been the only way, y ha sido la única manera, that humanity has thrived, que la humanidad ha podido seguir adelante, has progressed, de que ha progresado, following this siguiendo this pattern. este patrón. You need rules. Necesitas reglas, You need a rule giver, necesitas alguien que dé las reglas, and you need an enforcer. y tú necesitas alguien que se asegure que las reglas están siendo hechas. For example, Por ejemplo, a home. un hogar. A home is a community. Un hogar es una comunidad. A home, it's a group of people Un hogar es un grupo de personas that follows this pattern. que siguen este parámetro. There is a rule. There is people Hay personas together. juntas, There are rules. hay reglas. In every home, there are rules. En cada hogar hay reglas. There is a rule giver. Hay alguien que enfuerza las reglas. There is a Hay rule, alguien que provee las reglas. and there is an enforcer of the rules. Y hay alguien que se asegura que las reglas están siendo seguidas. And there's that one that gives the punishment if the rules are not followed. Y es el que da el castigo si las reglas no están siendo seguidas. So Entonces, the mom makes the rules. la mamá hace las reglas. The dad enforces the rules. El papá enfuerza las reglas. The dad makes the rules. El papá hace las reglas. The mom enforces La the mamá rules. enfuerza las That's reglas. how it works. Así funciona. Daddy said that's not gonna be done, El papá dice, esto no va a ser hecho. and the mom enforces the rules. Y la mamá refuerza las reglas. Makes sure that the rules are followed. Se asegura que la regla está siendo seguida. If the mom says no sugar, Si la mamá dice no azúcar, the dad enforces the rule. el papá enfuerza la regla. If not, there is a punishment. Si no hay un castigo And the family grows y la familia and crece thrives y sigue in adelante community, en comunidad, like a captain como un in a capitán, team. en un grupo, There is the rule giver, está el que da la regla, whoever made the rules. cualquiera que hizo la regla, There is a captain. hay un capitán, There's a coach. hay un entrenador, There's people. hay personas, And if the rules are not followed, y si las reglas no están siendo seguidas, you get kicked out. tú eres sacado. There is an enforcer of the rules. Hay alguien que enfuerza la You regla. must follow the rules Tú tienes que seguir la regla for everything to flow nicely. para que todo siga su curso tranquilamente. If not, consequence will be applied. Si no, la consecuencia va a ser Can aplicada. you imagine if there was no rule enforcer in games? Imagínense que no hubiera alguien que enfuerce las reglas en los juegos. It would be chaos. Sería un caos. Everybody would do whatever they wanted, Cualquiera puede hacer lo que él quiera hacer.
Nobody could say anything. y nadie pudiera decir nada. The rules would not matter. Las reglas no The importarían. rules wouldn't exist Las reglas no existieran. because everybody does whatever they want. Porque todo el mundo hace lo que quiere. Like a general Como un general. in the army. En el ejército There is soldiers. hay The soldados. rules are there. Las reglas están ahí. And there is the enforcer. Y está el que enfuerza la regla. If you don't follow the rules, Si tú no sigues las reglas, you get the consequences. tú recibes la consecuencia de ello. You get kicked out. Tú eres expulsado. You get pushed out. Tú eres apartado. You get thrown in jail. Tú eres puesto en cárcel. And that's how Y de esa manera the soldiers stay in perfect order. los soldados se mantienen en el orden perfecto. And the general or whoever made the rules, Y el general o cualquiera que haya hecho esta when regla, they're going to attack, cuando van a atacar and the general comes up with the plan, y el general sale con un plan, the strategy, la estrategia, that's the rules. estas son las reglas. And he says, we're going to do this. Y él dice, vamos a hacer esto, We're going to send the scouts. vamos a mandar a los espías, We're going to put two snipers on each side. vamos a poner 2 francotiradores en cada We're lado going to advance in this y position. vamos a avanzar en esta posición And we're going to take the garrison. y vamos a tomar la guardia, Guarnición. ¿cómo? Guarnición. Guarnición. But then somebody says, Pero alguien dice, well, bueno, I'm going to just drive the tank yo solo voy a manejar el tanque without waiting for nobody. sin esperar a nadie. I don't care about the strategy. No me importa la estrategia, I'll just go. solo iré. Now Ahora they'll throw you in jail. te tirarán a la cárcel. Back then, En aquel tiempo they would kill you. te matarían. Ajá, es Back in verdad. the day, they would kill you. En el tiempo atrás te matarían. Because Correcto. there is rules, Porque hay and reglas. for the good outcome to be achieved, Y para que un buen resultado sea alcanzado, you have to follow the rules. tienes que seguir las reglas. Correcto. Or you get the consequences. O tú recibes la consecuencia. It's just like that. Simplemente. Así. This same pattern, Este mismo patrón we see it in the Bible. lo podemos ver en la Biblia. The first community there ever was of humans, La primera comunidad que hubo de humanos, Adam and Eve, Adán y Eva, were the rule givers. eran los que daban las reglas. The whole world was in perfect order El mundo completo estaba en perfecto orden under their rules. bajo sus reglas. They ruled kindly, Ellos gobernaron pasivamente, perfectly. perfectamente. Everything was good Todo era bueno until corruption entered. hasta que la corrupción entró. Now, Ahora, here is where things got messed up. aquí es donde las cosas se complican, And se arruinan. an element of corruption Un elemento de corrupción came into the pattern vino al patrón of community, de la comunidad, of kingdom. del reino. A community, Una comunidad it's a kingdom. es un reino. But when Adam and Eve failed, Pero cuando Adán y Eva fallaron, there was an element of corruption hubo un elemento de that corrupción comes into the pattern, que vino al patrón and since then, y desde entonces humans have continued to use this pattern. los humanos han seguido este patrón, But if you can see, pero si pueden ver, every time it fails. cada vez falla. King after king, Rey después de rey, president after president, presidente y después de presidente, leader after leader, un líder después de otro líder, it never lasts. nunca dura, Because there's an element of corruption to the pattern porque hay un elemento de corrupción en el patrón that if we can just sum it up into a simple thought, si solo podemos traerlo a un simple pensamiento, is personal gain. a ganancia personal.
that simple thought came into the pattern Ese simple pensamiento vino al patrón and corrupted the whole pattern. y corrompió el patrón Now the completo. pattern was not wrong. El patrón no estaba equivocado. God gave this pattern. Dios dio este patrón. God uses this pattern. Dios usa este patrón. God has put it in humans. Dios ha puesto en los humanos, But that element of corruption, pero ese elemento de of corrupción, personal gain, de ganancia personal, came into the pattern vino al patrón and corrupted it. y lo corrompió. Now, personal gain Ahora, ganancia personal can be in the rule giver puede estar en el que da la regla or in the people. o en las personas. And since then, Y desde entonces, every king that you see, cada rey que tú puedes ver, every rule giver, cada uno que da las at reglas, some point en algún punto becomes consumed se consume with personal gain. con ganancia personal. What I want, Lo que yo quiero, what I desire, lo que yo deseo, and the whole pattern becomes centered in them. y el patrón completo se centra en ellos. A king becomes corrupted, Un rey se corrompe and all the gold is for him, y toda la meta para él es, all the properties for him, oh no, todo el oro para él es, todas las tierras son para the él, best food is for him, la comida mejor es para él, self-interest, interés propio self-gain. y ganancia personal. That's one possible way to go. Esa es una posible forma de ir. Another possible way to go Otra forma de ir is that somebody from the people es que alguien de la gente raises up se levante with that desire of personal gain con ese deseo de ganancia personal and overthrows y the rule destrone giver, el que da las reglas, even if the rule giver is a good rule giver, aun cuando el que da las reglas es una buena persona, overthrows que lo destrona the rule giver al que da las reglas and sets himself up y se pone él mismo as the rule giver como la nueva persona que da las reglas for personal gain. para ganancia personal. It's just like that. Es simplemente Every así, time. cada vez, Every time. cada vez. And this has been happening since Adam failed. Y eso ha sucedido desde que Adán falló. Nevertheless, Y aún así, the hope la esperanza for the perfect kingdom, para el reino perfecto it's in us. está en We nosotros. want to be there. Nosotros queremos estar We ahí. want to go back to that. Nosotros queremos volver a eso, To the perfect kingdom al reino perfecto, where everything was perfect, donde todo era where perfecto, everything worked just right, donde todo funcionaba where perfectamente, the pattern worked for good. donde el patrón funcionaba para bien. We want to go back to that. Queremos volver a eso. We desire it. It's in us. Deseamos eso, está en nosotros. And that's why we keep seeing in the world, Y por eso seguimos viendo el mundo, even today, aún hasta este día, that we're all the time dreaming about this ideal world, que todos estamos soñando acerca de ese mundo ideal, this global government, este gobierno mundial, that no hunger, no hambre, no poverty, no pobreza. everybody's nice to each other. Todo el mundo es bueno para uno al otro. We live in harmony with the nature. Viviremos en armonía con la naturaleza. Man and man walk together towards one single goal. Hombre con otro hombre caminarían juntos a una meta juntas. The people Las personas want it. quieren, They want it. lo desean, It's in us. está en We nosotros. wish it was that way. Deseamos que fuera de esa And manera. I'm not talking just about governments. Pero no solo estoy hablando de I'm gobiernos, talking from the smallest groups estoy hablando desde el grupo más pequeño to the whole world. hasta el mundo completo. We want Deseamos a community una comunidad that walks que together camine perfectly. junto perfectamente. We still want that. Todavía deseamos eso. Now in the Bible, Ahora en la Biblia, God establishes a kingdom. Dios establece un reino. He takes a family, Él toma una the familia, family of Israel, el pueblo de Israel, and turns it into a nation y lo vuelve una nación and builds y the pattern. construye el patrón. There's going to be a law. Va a haber una ley, There will be a lawgiver, va a haber alguien que da la ley and there will be enforcers. y va a haber gente que la enfuerce la Now ley. God gives the law, Dios da la ley
He's the lawgiver. Él es el que da la ley. He's the king. Él es el rey. That's what a king is. Eso es lo que un rey es. He's the lawgiver. Él da la, el legislador. Ajá, legislador. So we have the rules, we have the lawgiver, Tenemos la ley, tenemos el legislador, we have the king, tenemos el rey and we have the enforcer. y El tenemos al ejecutor. ejecutor. Now, Ahora, there were three kinds of enforcers in the Bible. hubieron tres tipos de ejecutores en la Biblia. God could do it himself. Dios lo podía hacer él mismo. God had judges, Dios tenía jueces. or the people. O la gente, el The pueblo. whole people Todo el pueblo was called to enforce the law. estaba llamado a ejecutar la ley. There was two sons of Aaron Hubieron dos hijos de Aarón that came and brought a wrong kind of incense into the temple. que trajeron un incienso equivocado al templo And they burned the wrong kind of fire before God. y quemaron el fuego equivocado delante de They Dios. broke the rules. Ellos rompieron la ley. God did not wait for nobody to stone them. Dios no esperó por nadie para que los apedreara. Right there, En ese momento, ahí, dead. muertos. Because the consequence for not following the law Porque la consecuencia de no seguir la ley was dead. era muerte. So God enforced his own rules, So, Dios ejecutó su propia ley, dead. muerte. But there was another case Pero hubo otro caso where a man, an Egyptian, a man that was born out of an Egyptian woman, que un hombre fue nacido de una mujer or his egipcia, father was an Egyptian, o su papá era de Egipto. he blasphemed the name of God. Él blasfemó el nombre de Dios. The whole people, El pueblo completo, the whole people el pueblo completo came together se reunió and enforced the law y ejecutó la ley and stoned him to death. y lo apedreó a muerte. There was other times Hubo otras veces when judges would take that place cuando los jueces tomaban ese and lugar they would enforce the law. y ellos ejecutaban la ley. God said, "You will kill all the Amalekites." Dios dijo, vas a matar a todos los amalequitas. Amalecitas. So left alive the king Agag. Que solo dejará vivo. Saul. Solo deja vivo. Saul. Oh, Left Sa- alive. oh, sorry. Saúl dejó vivo al rey And Samuel came, y Samuel vino, took a sword, tomó una espada and beheaded him. y le cortó la cabeza. The rule enforcer. Él ejecutó la ley. That was the kingdom of Israel. Ese fue el pueblo de Israel. But the seed of corruption was there, Pero la simiente de corrupción estaba allí. which is something very hard to think about. Y es algo muy difícil, duro de pensar. Because this was not the kingdom of Israel. Porque este no era el pueblo de Israel. This was God's kingdom Este era el reino de Dios with Israel. con Israel. We would think Pensaríamos that if God was to come down que si Dios bajara and would set up a kingdom, y pusiera un reino, it would work out perfectly. funcionaría perfectamente. But that seed of corruption Pero esa simiente de was corrupción there. estaba ahí And we find them y lo encontramos. just like that. God was the perfect rule giver. Así, Dios era el perfecto legislador And the people rose up y la gente, el pueblo se levantó and they said, y dijeron, off with you. afuera contigo, We want ourselves nosotros queremos nosotros to mismos, be the rule givers. los legisladores. Choose one from us Elige uno de to nosotros be the rule giver. para que sea legislador. And Samuel told them, Y Samuel les dijo, come on guys, vengan pueblo, we got the perfect king. tenemos al rey perfecto. If you get a fallen man to be Si king, tú haces que un hombre caído sea he's rey, gonna take your sons él tomará sus hijos for his army. para su ejército. He's gonna take your daughters Él tomará sus hijas for his house, para su casa, for his personal gain. para su ganancia personal. You don't want that. Tú no quieres eso. And they said, yes, we Y do. ellos dijeron, sí queremos eso. Give us a king. Danos un rey. And they did. Y así lo hicieron. And just like it was prophesied, Y como fue profetizado, it happened. sucedió. Saul Saúl failed. falló.
David was a perfect king. David fue un rey perfecto. Absalom rose against him. Absalón se levantó contra él. Solomon Salomón failed. cayó. Every king after that Cada rey después de eso failed and falló y failed falló and y falló failed y falló and failed. y falló. So God has this problem in his hands. Dios tiene ese problema en sus manos. I am the perfect king. Yo soy el rey perfecto. I have my people. Yo tengo mi pueblo. I know I can enforce the rules. Yo sé que puedo legislar las leyes. Why is it not working? ¿Por qué no funciona? Even if God Aún si Dios is the king, es el rey, it doesn't work. no funciona. And God said, Y Dios dijo, the problem el problema, is that they only follow my law ellos solo siguen mi ley on the outside. por fuera. And man is not what he is outside. Y el hombre no es lo que es por fuera. Man is not his actions. El hombre no es sus acciones. Man is inside. El hombre está dentro. And inside Y dentro, is that seed. esta es la simiente. The kingdom was set up in their flesh. El reino fue puesto en su carne solamente. So it didn't work. Entonces no funcionó. Have you ever thought ¿Han pensado alguna vez why the millennium is not going to work? por qué el milenio no funcionará? It's going to be the perfect world. Será el mundo perfecto. God will rule over all. El Señor reinará sobre todo. The nations have become the kingdom of our God Las naciones han vuelto el reino de nuestro Dios. and will only last 1,000 years. Y solamente va a durar 1000 años. And God is enforcing his rules very strictly. Y Dios está ejecutando su ley muy estrictamente. And everybody's following them. Y cada una persona las está siguiendo. But it only lasts 1,000 years. Pero solo dura 1000 años. Why? ¿Por qué? It's still it's the perfect kingdom of God. Es el reino perfecto de Dios. And as soon as you let people do whatever they want, Y tan pronto tú dejas hacer a las personas lo que ellos quieren hacer, they rise against it. se levantarán contra él. It still doesn't work. Aún no funciona. Because it's in their flesh only. Porque solamente está en su carne. See, if a kid behaves Si un niño se comporta only because he's gonna get the consequence, de cierta manera solo porque va a recibir la consecuencia, it will work as long as you're there to give him the consequence. funcionará mientras tú estés allí para darle la But consecuencia. if by some miracle Pero si por algún milagro you can make him understand somewhere inside tú lo puedes hacer entender algo dentro de él, that he should not do that. que él no debería de hacer eso, If you can change that inside of him, si tú puedes cambiar eso dentro de él, he will never do it again. él nunca lo volverá a hacer. That's why it's so good Por eso es que es tan bueno when they hurt, when they get hurt, cuando ellos se lastiman, when they touch the outlet. cuando tocan el outlet, Toma corriente. él toma corrientes. When they get the spark, Cuando sale que la chispa, when they put their finger in the fan, cuando ponen su dedo en el ventilador, because that goes inside of them. porque eso va dentro de That ellos. sits inside of them. Eso se asienta dentro And de it ellos changes their mind about it. y cambia su mente al respecto. That's what we try to do when we give them consequences. Eso es lo que tratamos de hacer cuando le damos To consecuencias. try to give them that pain of doing bad things Tratar de darle ese dolor de hacer cosas de no hacer cosas malas in a smaller dose, en una dosis más pequeña, but just enough for them to understand pero lo suficiente para ellos se poder entender that it hurts to be hit by a car que duele ser golpeado por un carro when you go into the street, cuando sales a la calle, because that internalizes it. porque eso lo internaliza. And that's what God figured out. Y eso es lo que el Señor entendió. It's only in their flesh.
está solamente en su carne. Something needs to be changed inside. Algo necesita ser cambiado dentro. And God, Y in Dios, His great mercy, en su gran the misericordia, Word la became palabra flesh se hizo carne and dwelt among y us. habitó entre And there was nosotros. a man called John Y hubo un hombre llamado Juan that would preach, que predicó, repent, get arrepiéntanse, ready. Why? prepárense, Because the kingdom of God is near. porque el reino de Dios está a la mano. God is going to try this again. Dios va a intentar esto una vez God is más. going to do this again. Dios va a hacer esto una vez God is going más. to use a pattern again. Dios va a usar el patrón una vez más. And it's coming. Y viene. And when we saw it come, Y cuando lo vemos venir, the kingdom of God el reino de Dios was in a man estaba en un hombre called Jesus Christ. llamado Jesucristo. The perfect man El hombre perfecto that had the law of God within him. que tenía la ley de Dios con él, en él. No outside. No fuera, no afuera, Not just in his actions. no solamente en sus But acciones, the law came from within him. pero la ley salía de él, I brotaba am de the él. law of Moses. Yo soy la ley de Moisés. It came from within him. Brotaba de él. God put his law in his heart, Dios puso su ley en su corazón and he lived a perfect life. y él vivió la vida perfecta. Jesus didn't need consequences Jesús no necesitaba, to live the law, Jesús no necesitaba consecuencias para to vivir la ley, follow the rules. para seguir las leyes. He followed the rules because it was within him, Él seguía las leyes porque brotaba de él and he was perfect. y era perfecto. And God said, Dios this, dijo, esto we're going to do it with everybody. Esto vamos a hacer con cada uno. This is the kingdom of God. Este es el reino de Dios. And Jesus said, Y Jesús dijo, the kingdom of God el reino de Dios is here. está aquí, And in ha the venido. day of Pentecost, Y en el día de the Pentecostés, kingdom of God came down, el reino de Dios vino, not in tablets of stone anymore, no en mandamientos de piedra ya, that you could read que podías leer and study y estudiar and force yourself y forzarte a and ti mismo discipline yourself y and hit disciplinarte yourself when you didn't do it. y golpearte cuando no lo hiciste But the correctamente. kingdom of God goes inside Pero el- 120, El reino de Dios fue dentro a 120 and watch what happens. y miren lo que sucedió. When the kingdom of God is set in 120, Cuando el reino de Dios fue seteado en 120, The book of Acts vino a 120, el libro de Hechos, says, dice, Acts 2:42, a Hechos 2:42, this is the kingdom of God. Watch este es el reino the de Dios, kingdom of miren, God el reino de Dios on earth. en la tierra. And they continued after they had received the Holy Ghost, Y perseveraban después de haber recibido el Espíritu Santo steadfastly in the apostles' doctrine and the fellowship and in breaking of the bread and in prayers. en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y de las oraciones. And fear came upon every soul, Y sobrevino temor a toda persona. and many wonders and signs were done by the apostles. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. And all that believed were together Todos los que habían creído estaban juntos and had all things in common, y tenían en común todas las cosas. and sold their possessions and Y vendían goods, sus propiedades y sus bienes. and parted them to all men as every man had need. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. And they, Y perseveraron continuing daily with one accord in the temple, unánimes cada día en el templo and breaking bread from house to house, y partiendo el pan de casa a casa. did eat their meat and with gladness and singleness of heart, Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, praising God alabando a Dios and having favor with all the people. y teniendo favor con todo el pueblo. And the Lord added to the church Y el Señor añadió cada día a la iglesia as many as should be saved. los que habían de ser The salvos. perfect world. El mundo perfecto. I heard somebody say Escucha a alguien decir, that the reason why the first church failed la razón por la cual la primera iglesia falló is because they became socialists, es porque ellos se convirtieron en socialistas, selling their goods vendiendo sus bienes and giving them to the poor. y dándolo a los pobres. They failed. Ellos fallaron. They shouldn't have done that No debieron haber hecho eso, because that's socialism. porque eso es socialismo. I said, Yo dije, I'm glad I don't know you. estoy contento que no te conozco. How can somebody be so blind? ¿Cómo alguien puede ser tan ciego? This was God's kingdom. Este era el reino de Dios. Paul said it this way: Pablo lo dijo de tal manera. the law, being the law within yourself, Siendo la ley en vosotros mismos,
The law was inside of them. La ley estaba dentro de And this ellos. is what the law caused them to do. Y esto es lo que la ley causó que ellos hicieran. See, the law of Moses Vieron, la ley de Moisés called you to be kind, te llamó a ser buena persona. obligated you to be Te kind. obligó a ser una buena persona. You had to. Tú lo debías It de was not hacer. a choice No era una elección that you had to leave the corners of your field que deberías de dejar las esquinas de tu campo for the poor, para el for pobre, the widows, para la viuda, for the strangers, para el for the extranjero, foreigners. para los extraños. You didn't have a choice. Extranjeros. No tenías opción. That was the law. Esa era la ley. You had to do it. Lo tenías que hacer. But there was no law Pero no había ley that told any of the first church que le dijo a la primera iglesia to sell their goods. que vendieran sus There was bienes. nobody telling them. Nadie les dijo eso. There was no man telling them. No había ningún hombre diciéndole eso. There was no one forcing them to do No it. había nadie enforzándolo a hacerlo. The lawgiver El legislador had put his laws in their ha heart. puesto la ley en sus corazones And it just came out as actions. y salió como To acciones be kind, de ser buena to be persona, generous, de ser generoso, to give to the poor. de darle al pobre. It was the kingdom of God set up in their heart. Era el reino de Dios puesto en sus corazones And it worked perfectly. y funcionó It was perfectamente. not socialism. No era socialismo, It was God's kingdom. era el reino de Dios. Now Paul said, Ahora Pablo dijo, being a prophet, he said, siendo un profeta, él dijo, among you there is already men, entre vosotros ya hay false teachers, falsos maestros with an antichrist spirit. con un espíritu de anticristo. Now, what does at the light of this thought, what does antichrist mean? En la luz de este pensamiento, ¿qué significa un espíritu de anticristo? What is the law? If Christ is the lawgiver, Si Dios es el legislador, if God is the authority, si Dios es la autoridad, if the Holy Spirit in you si el Espíritu Santo en ti gives you the law that you must follow, te da la ley que debes de and seguir is the authority, y es la autoridad, if that is the kingdom of God, si ese es el reino de Dios, these men are anti-kingdom. estos hombres son anti el reino. For these men Porque estos have hombres not received the kingdom. no han recibido el reino And the seed of corruption is in them. y la simiente de corrupción está en ellos. Personal gain. Ganancia personal, What I want to get out of lo it. que yo quiero sacar de ello. Brother Branham summed it up on money, El hermano Branham lo resumió en dinero, women, mujeres or popularity. o popularidad. Whatever it is that they wanted Cual- wanted it for themselves. Cualquier cosa que ellos quisieran, ellos lo querían para ellos. And they went into the church. Y fueron a la iglesia, They snuck in. se colaron Sinful men. hombres And pecadores started preaching y comenzaron a predicar this anti-kingdom. esta enseñanza de Doctrine. antirreino, It was- doctrina de it's- antirreino. It's literally an overthrow. Es literalmente un destrono. The same thing that we've seen La misma cosa que vemos throughout history. a través de la historia, Just like David como David, being a good king, siendo un rey bueno, there was an Absalom too. había un Absalón que se Be- levantó. Because the kingdom of God was set up in a few, Porque el reino de Dios estaba puesto en unos pocos, but not in all the world. pero no en todo el mundo. So the world snuck in El mundo entró and started battling y empezó a batallar, to take a luchar over the kingdom of God. para tomar el reino de Dios. And they fought Y pelearon strongly. fuertemente. And they had such a victory Y tuvieron tal cual victoria that the kingdom of God almost disappeared. que el reino de Dios casi desapareció. But by God's grace, Pero por la gracia de Dios, Martín Lutero found encontró the constitution of the kingdom, la constitución del reino, chained to a table in the basement of a church. encadenada a una mesa en un ático, en un sótano de una iglesia. And the kingdom of God rose up again. Y el reino de Dios se levantó una It vez más. started growing and growing. Y empezó a crecer y crecer. But the seed was still in there.
Pero la simiente todavía estaba ahí. And again, Y de nuevo, man snuck in. el hombre entró. If first the Catholic Church had built the kingdom of darkness. Si la Iglesia Católica ha construido el reino de oscuridad, Now that's very tricky, eso es muy complicated. complicado. Because on the outside it looked like it was the kingdom of God. Porque por fuera parecía que era el reino de They were Dios. wearing the cross. Ellos se ponían la cruz, They believed in Jesus. ellos creían en Jesús, All of these things. todas estas cosas. But they were not the kingdom of God. Pero no era el reino de Dios. And again, Y de nuevo, the spirit of the Antichrist comes back in el espíritu del anticristo vuelve a and entrar creates the kingdom of darkness again, y crea el reino de oscuridad una vez más, but not like the Catholic Church. pero no como la Iglesia Católica, A bit more sneaky. de una forma más tramposa. Because the Catholic Church was clearly Porque la Iglesia Católica estaba claramente wrong. equivocada. They would enforce the law of God Ellos enforzaban la ley de Dios, by force. ejecutaban la ley de Dios por fuerza. They were killing people. Ellos mataban a la gente. God never called for that. Jesus never called for that. Jesús nunca llamó a eso. But they said we must force them to come in. Pero ellos dijeron, los tenemos que forzar a venir. And they were enforcing God's law Y estaban ejecutando la ley de Dios with their own strength con sus propias fuerzas, by force. a la fuerza. And now Y ahora, the new kingdom of darkness el nuevo reino de oscuridad doesn't kill anymore, no mata ya más, but it kills your influence. pero mata tu influencia, It kills your image. mata tu imagen, It kills your soul. mata tu alma, It kills your family. mata tu familia. The new kingdom of the devil today, El nuevo reino del diablo ahora it's in the mind. es en la mente. Now, Ahora, Christianism el cristianismo is preached es predicado and believed y creído from the mind. desde la mente. What do you think about this? ¿Qué piensas acerca de esto? I don't know. Should I be thinking? Or should I be reading the Bible to find out what it means? No sé, debería de pensar o debería leer la escritura para And saber qué everything- significa. Look at it. Y Look- miren a eso. Look at the way the churches preach. Mire cómo la iglesia es predicada. It's all mind tricks. Son todos juegos de mentes. It's all gaslighting. Es todo manipulaciones. Manipulation of the Manipulaciones mind. de la mente. That's the trick of the devil now. Es la trampa del diablo ahora. I saw a video Yo vi un video of this man, de un hombre, a very well-known evangelist de un muy bien conocido evangelista on the internet. en el internet. He goes out there to where the thickest of the sinners are, Él va donde están la mayor parte de los pecadores, the worst of the worst, lo peor de lo peor, and he preaches the gospel to them. y él les predica el evangelio. That's what he does. Eso es lo que él hace. But I saw him, Pero yo lo and vi he was talking to this young man, y estaba hablando con este joven and he tells him, y le dice, "What do you think about this and this?" ¿qué piensa acerca de esto y And he esto? presents to him a trick question. Y él le presenta una pregunta tramposa. And the young man answers wrongly. Y el hombre y el joven contesta equivocadamente. And the evangelist tells him, Y el evangelista le dice, "See, ¿ves? you're wrong. Tú estás equivocado. How can you trust your own mind? ¿Cómo puedes confiar en tu propia mente? How can you trust yourself? ¿Cómo puedes confiar en ti mismo? And if you cannot trust yourself on that, Y si no puedes confiar en ti mismo how en can you eso, trust yourself to say that God is not real?" ¿cómo puedes decir que Dios no es real? And I said, Y yo dije, "What kind of preaching is that? ¿qué clase de predicación es esa? Are you trying to manipulate him into believing?" ¿Estás tratando de manipularlo a él para creer? Mind trick. It's Trucos all in de the mente. mind. It's all Todo in está en la their mente. mind. Brother Branham Todo would está en la struggle with mente. this. You think that you believe. El hermano Brandon decía esto, tú crees que tú piensas que tú crees, ajá.
but they don't really believe down here, pero realmente no crees aquí but they adentro, think that they do. pero ellos piensan que sí. And that's what the churches now are preaching, are giving. Por eso es que la iglesia ahora es nuestra predicación. That's Es- what the churches are giving to the Eso es people. lo que la gente eso es lo que la iglesia está dando a la gente. The churches listen to them. La iglesia está escuchando eso. There is no revelation. No hay revelación. There is no personal relationship with God. No hay relación personal con Dios. Everything is mind. Todo está en la mente. And it's sad Y es triste. because whatever you put in your mind Porque lo que sea que tú pones en tu mente is not safe. no está seguro. It's so sad Es tan triste. to see the strongest of the Christian theologians A ver a los más fuertes teólogos get cristianos destroyed ser destruidos by the simplest atheist por el ateo más sencillo. because they try to reason with them, Porque ellos tratan de using razonar their con ellos. minds, Intentar usar sus mentes. and the atheist just destroys them. Y los ateos simplemente los destruyen. We're not called to use our mind to understand Christ. No estamos llamados a usar nuestra mente para entender a Cristo. We are used to use our minds Estamos llamados a usar nuestra to mente follow Christ para seguir a Cristo once we have met with Him. cuando ya nos Amen. encontramos con Él. After you have met with Jesus, Después que te has encontrado con Jesús, your mind is renewed. tu mente es renovada. But before that, Pero antes de you eso, need a real experience. necesita una experiencia real, Not a mind trick, no un truco de mente, not a manipulation, no una manipulación, not somebody made you believe something. no alguien te hizo creer algo. You need it to be yours. Tú necesitas que sea tuyo. And that no one will take it from you. Y nadie va a tomar eso de ti. No one can take it away from you. Nadie lo puede tomarlo de ti. But that's where the churches are right now. Pero eso es donde las iglesias están ahora mismo. Everything is in the mind. Todo está en la mente. Everything is in the mind. Todo está en la mente. And it seems, Y parece, it really seems, realmente that the parece kingdom of God is getting almost to the point of destruction. que el reino de Dios está llegando casi al punto de la destrucción. Where are the people ¿Dónde está la gente? with an experience? Con una experiencia. But Pero, Brother Branham said, el hermano Branham dijo, neither these people ni esta gente, can convince, neither the Christians can convince denominational Christians. ni los cristianos pueden convencer a los cristianos denominacionales. And denominational Christians cannot Y los destroy the real Christians. cristianos denominacionales no pueden destruir a los cristianos verdaderos. The kingdom of God's still here. El reino de Dios todavía está aquí. The kingdom of God El is reino de still Dios being set up in people's hearts. todavía está siendo puesto en el corazón de las gentes. But the kingdom of God is not the kingdom of Israel. Pero el reino de Dios no es el reino del pueblo de Israel. The kingdom of God doesn't look like the Catholic Church. El reino de Dios no parece a la iglesia católica. The kingdom of God is not based on mental manipulation. El reino de Dios no está basado en manipulaciones The mentales. kingdom of God El reino de Dios is His Spirit es su espíritu coming down into your heart viniendo a tu corazón and living out the law of God y viviendo la ley de Dios. from within. De adentro. Now, Ahora, the community of the kingdom of la God comunidad del reino de Dios is es many people muchas gentes together juntas with their kingdom within themselves. con su reino dentro de Now, it's ellos. very interesting Ahora, muy that in the interesante day of Pentecost, que en el día del Pentecostés the pillar of fire did not come la columna de fuego no vino and set up and came down and y bajó set itself Y- upon Peter. y se puso sobre Pedro. Peter was the leader. Pedro or era el James líder was the pastor of the church. y Santiago era el pastor de la iglesia. And then Peter could have been the first pope.
Y Pedro pudo haber sido el primer papa and tell everybody what to do y decir a todo el mundo qué hacer and forgive sins y perdonar pecados in confession. y The confesionarios. Bible doesn't give testimony of that. La Biblia no da testimonio de ello. It was 100. There was 120 people. Habían 120. There was 120 licks of fire. Habían 120 lenguas de fuego. Because the kingdom of God Porque el reino de Dios is not a man no es un hombre above the rest. sobre el resto. The kingdom of God El works reino de Dios funciona inside of every person. dentro de cada persona. And if there is the kingdom of God in each person, Y si está el reino de Dios en cada persona, they are in community, están en comunidad, they are in harmony, están en armonía, they are in the book of Acts. están en el libro de Hechos. That's what we see in the book of Acts. Eso es lo que vemos en el libro de And Hechos. sometimes, you Y- know, y algunas we veces wish that Deseamos people would get along. que la gente se lleve uno con el otro. And we try to put ourselves as lawgivers. Y tratamos de ponernos como legisladores. And if everybody would do what I tell them Y to si do, todo el mundo hiciera lo que yo les digo or que what I deberían de hacer, think that they should do, o lo que yo creo que deberían de hacer, everything would flow nicely. todo va a pasar muy bien. And maybe Y tal vez for a while, por un tiempo, but not forever. pero no para siempre. Because every kingdom will fail. Porque cada reino va a fallar. One day, brother and sister, Un día, hermanos y hermanas, one day, un día, every sinner, cada pecador, every person cada persona that did not reject that seed of corruption que no rechazó esa simiente de corrupción and accepted the kingdom of God in their heart y aceptó el reino de Dios en sus corazones, will go away, pasará. will be thrown in the lake of fire. Va a ser tirada al lago de fuego And the whole world y el mundo completo will be filled será lleno with people con personas that have the kingdom of God on earth. que van a tener el reino de Dios en sus In their corazones, hearts. en sus corazones. That day Ese día will be eternity. va a ser eternidad. That day will be Ese a día glorious day Va a ser un día glorioso where everybody will be kind. donde todo el mundo será dulce. Everybody will be loving towards their neighbor. Todo el mundo va a amar a su vecino, Everybody a will prójimo. follow the law Todo el mundo seguirá la ley, because the law will be in their hearts. porque la ley estará en sus That corazones. day, Ese día, nobody will try to overthrow the king, nadie va a tratar de destronar al rey, for that seed of corruption will be out. porque esa simiente de corrupción va a estar And fuera the kingdom of God will be in. y el reino de Dios va a estar en ustedes. Colossians Colosenses 1:12 1:12 says, dice, giving thanks unto the Father, dándole gracias al Padre which has made us que nos ha hecho partakers ah, que nos hizo partakers in the partici- inheritance of the saints in light, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos de luz, who have delivered us el cual nos ha librado from the power of darkness de la potestad de las and tinieblas hath translated us y trasladados into the kingdom of his dear Son. al reino de su amado Hijo. Matthew 6:33 says, Mateo 6:33 dice, listen, escuchen, don't try to look no, for a new kingdom to come to the earth, no traten de buscar un nuevo reino que venga a la tierra, a new king un nuevo rey to fix everything. para arreglar todas las cosas. Don't try to be yourself a king No traten ustedes mismos de ser reyes to fix all things. para arreglar todas las cosas. Jesus said in Matthew 6:33, Jesús dijo en Mateo 6:33, seek ye first buscad primero the kingdom of God el reino de Dios and his y su righteousness, justicia, and all these things y todas las cosas will be added vendrán unto you. por añadidura. The kingdom of God, says Brother Brennan, El reino de Dios, dice el hermano Branham, is not the way you wear your clothes. no es la forma que tú te vistes, It's what's in your heart. es lo que está en tu corazón. You don't have to turn your collar around No tienes que poner tu collar de cierta manera or be called a doctor or reverend. o ser llamado un doctor o reverendo. It's what's in your heart. Es lo que está en tu corazón.
Now, what makes a woman? We never compelled them women to dress a certain way, says Brother Branham. Nunca llamamos a las mujeres de vestirse de cierta manera, dice el hermano He Branham. is the prophet of the age. Él es el profeta de la edad. If there was anybody Si había alguien that could force, que podía that could enforzar, enforce the law of God, que podía ejecutar la ley de Dios, was him. era él. And this is what he says. Y esto es lo que él We dice. never compel them women to do that. Nunca obligamos a las mujeres a hacer eso. We never compel our men to not drink or Nunca to not obligamos swear. a los hombres a no tomar ni jurar, ni perjurar. We just preach the gospel and lay down the pattern of the Bible. Solo predicamos el evangelio y ponemos el patrón de la Biblia. Many men Muchos that hombres comes to the Pentecostal faith Que and han the venido- holiness faith que han venido a la fe pentecostal, a la fe de santidad, come in and profess to be vienen y profesan de ser when they're not cuando no lo son, in their heart. en sus corazones. Many women do the same thing. Muchas mujeres hacen lo mismo. We don't tell them they have to do it. Nosotros no decimos que lo tienen que hacer. We just give them the pattern. Nosotros solo le damos el patrón. Tell them what the Bible says. Decirle lo que la Biblia And dice. if they're born of the heavenly Y spirit, si son nacidos del Espíritu Santo, then their spirit is no more Americanized. su espíritu ya no es americanizado. There is no more Germanized. No hay más germinación. It's heavenlyized. Alemanizado, perdón. It is heavenlyized. Es celestializado. We're the Amén. kingdom of God. Con el reino de Dios. Because we are in another kingdom. Porque estamos en otro reino, In the kingdom of God. en el reino de Dios, Where decency donde la and decencia holiness y santidad and power exist. y el poder existe. We have access to our king. Tenemos acceso a nuestro We have an rey. interview with him whenever we want to call upon him. Tenemos una conferencia, entrevista con él cuando lo llamamos. We have no other intercessors. No tenemos otros intercesores. No other mediators between the No king and us. otros mediadores entre el rey y nosotros. But that one man, Jesus Christ. Pero ese hombre, So Jesucristo, we're living in a kingdom. estamos viendo en un reino. And it's called in the Y- chronology of the Bible, Y es llamado en la cronología de la Biblia the Messianic kingdom. el reino mesiánico. In other words, En otras palabras, where the Messiah rules donde el Mesías reina in every life en cada vida, in his dominion, en su dominio, ruling the lives of his people, ah, gobernando la vida de su pueblo, a called out people un pueblo ya escogido, llamado from every walk of life, de cada camino de la vida, gathering them together in a group. juntándolos en un grupo He calls it his church. y lo llama su iglesia, His called out ones. los llamados. Oh, isn't that a beautiful thing? ¿Eso no es una cosa hermosa? Now Israel was the people of God Ahora, Israel era el pueblo de Dios, until we find in Acts 7:38 hasta que encontramos en Hechos that when they 7:38 were called the church of God que cuando fueron llamados la iglesia de Dios, out of Egypt, fuera de out of the Egipto, world, fuera del mundo, away from other churches, lejos de todas las iglesias, out away from other religions, muy lejos de todas las otras to religiones, walk with God para alone. caminar con Dios In solamente. the church of God today, Y la iglesia de it's Dios the ahora same thing. es de la misma manera, Called out llamados out fuera of everything of the world. de todas las cosas del mundo, Called out llamados fuera out of every religious cult. de cada culto religioso, Called out llamados fuera out of every religious denomination. de cada religión denominacional, Called out llamados fuera out of every religious organization de cada religión organizada to walk with God. para caminar con Dios, Not to be governed by a bishop, no de ser gobernados por un obispo, but to be governed by Christ. pero ser gobernados por Cristo. In this messianic kingdom En that we live este in, reino mesiánico que vivimos, Christ is the king. Cristo es el rey, Christ is the one. Cristo es él, God's número people. uno, el pueblo de Dios, He's called out. su pueblo llamado. I believe they're in every denomination. Yo creo que están en cada denominación. They could be Catholic, they could be Pueden ser Protestant, católicos, pueden ser they could protestantes, be Jewish, pueden ser judíos, they could be any kind of a church. pueden ser cualquier tipo de iglesia, But the real church pero la verdadera is iglesia the mystical body of Jesus Christ. es el cuerpo místico de It's Jesucristo, the life, es la vida. like we were listening on Friday. Como estábamos escuchando el It's viernes, the life es la vida of Christ, de Cristo, of God Himself, de Dios mismo, on each person en cada individuo that forms the kingdom of God. que forma el reino de Dios.
Ujú. You want the Amén. kingdom of God? ¿Quieres tú el reino de Dios? Find that other person Encuentra esa otra persona that needs the kingdom of God in their lives. que necesita el reino de Dios en sus vidas. Don't try to make them don't try to make them look like the kingdom of God. No los hagas ver como el reino de Dios. Give them the gospel. Dales el evangelio. Open the door for them. Abre la puerta a ellos. And if they come in, Y si ellos entran, they're one of us. son uno de nosotros. In the kingdom of God, Y el reino them de Dios en ellos will make them walk. los hará caminar. Correcto. And one day, Y un día, that will be every one of us ese será cada uno de in the nosotros messianic kingdom en el reino mesiánico, in eternity. en I eternidad. can't wait for that day. No puedo esperar más por ese May día. God bless you. Que el Señor los bendiga. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Santo Padre Celestial, thank you so much gracias te for the damos spirit that you have sent to us. por el Espíritu que has mandado a nosotros. Allow us, Lord, Permítenos, Señor, to be hearers de ser and escuchadores doers y hacedores of what your law within us tells us to do. de lo que la ley en nosotros nos dice que Let debemos us hacer. be sensible. Déjenos ser sensibles, Let us be sensitive déjanos ser sensitivos to your Holy Spirit's voice. a la voz de tu Espíritu Santo And give us the strength y danos la fuerza to act de actuar when your Holy Spirit speaks. cuando tu Espíritu Santo habla a We put nosotros. ourselves in your hands Nos ponemos en tus for manos this new week. por esta nueva semana. Amén. Cover us with your blood, Lord. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Help us to clean ourselves up, Ayúdanos a to limpiarnos be reflections of you para hacer reflexiones de ti to this world. para este mundo. If there is one that we need to find out there, Si hay alguno que tenemos que encontrar allá afuera, let us be a light déjanos ser una luz put up in the house puesta en la casa to shine to everybody. para brillar a todo el mundo. We put ourselves in your hands Nos ponemos en tus manos. in the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. May God bless everyone. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Amén.